Hola a todos y bienvenidos. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que puede resultar incómodo, los 7 tipos de pecados sexuales más terribles de la Biblia, pero que no los podemos ignorar. Estamos a punto de adentrarnos en los rincones oscuros de la moralidad sexual, explorando los pecados más impactantes que se encuentran en las páginas de la Biblia. Prepárense para un viaje lleno de advertencias y reflexiones sobre nuestra propia conducta. Antes de sumergirnos en estos relatos bíblicos, es importante entender por qué la moralidad sexual es un tema tan relevante. La Biblia nos enseña que somos seres sexuales, diseñados para la intimidad y la conexión emocional, pero también nos advierte sobre los peligros de desviarnos de los principios divinos. Nuestra sexualidad puede ser tanto una bendición como una fuente de destrucción, y es en esta dualidad donde encontramos la importancia de abordar estos pecados con seriedad. Sin embargo, quiero hacer una advertencia clara desde el principio: lo que vamos a explorar puede resultar impactante y perturbador. Estos relatos bíblicos no se guardan nada y nos muestran las consecuencias devastadoras de los pecados sexuales más terribles. No obstante, es necesario enfrentar la crudeza de la realidad para comprender la importancia de mantenernos firmes en nuestros valores morales. Permítanme citarles un pasaje de la Biblia que nos invita a reflexionar sobre este tema. En 1 Corintios 6 y 18, se nos advierte: huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa, está fuera del cuerpo, mas el que fornica, contra su propio cuerpo peca. Estas palabras nos recuerdan la seriedad de estos pecados y su impacto en nuestras vidas. Así que, prepárense para adentrarse en historias bíblicas llenas de drama y suspenso, en las que veremos cómo personajes antiguos cayeron en la tentación y sufrieron las consecuencias. Pero no olviden que también hay esperanza y redención en estas narrativas, mostrándonos que incluso en medio de nuestras debilidades, podemos buscar la gracia divina. Agárrense fuerte y prepárense para explorar los 7 tipos de pecados sexuales más terribles de la Biblia. Recuerden, la advertencia está dada, y ahora es el momento de enfrentar la verdad incómoda en busca de sabiduría y crecimiento. Pecado sexual número 1, el pecado secreto que cautivó a los más virtuosos. La lujuria de los ojos. Todos hemos sentido en algún momento esa mirada furtiva, ese deseo ardiente que nos consume por dentro. Pero, ¿qué sucede cuando esa lujuria de los ojos se convierte en un peligroso pecado capaz de arrastrarnos por caminos oscuros? Hoy nos adentramos en el primer pecado sexual que exploraremos, la lujuria de los ojos. La lujuria, según la Biblia, no se limita solo a los actos físicos, sino que comienza en nuestros propios pensamientos y deseos más profundos. Es la mirada desenfrenada, el anhelo desmedido por lo prohibido. En el libro de Mateo 5 y 28, Jesús nos advierte: pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Estas palabras nos revelan la seriedad de este pecado y su impacto en nuestras vidas. Incluso los personajes bíblicos más virtuosos no estuvieron exentos de caer en esta trampa. Pensemos en el rey David, conocido por ser un hombre conforme al corazón de Dios. Sin embargo, un día, mientras observaba desde su terraza, vio a Betsabé, la esposa de Urías, y su lujuria se apoderó de él. Este pecado llevó a David a cometer adulterio y a cometer un acto aún más atroz, el asesinato de Urías. Las consecuencias de la lujuria son devastadoras. No solo afecta nuestras relaciones y nuestra propia integridad moral, sino que también puede llevarnos a acciones impulsivas y destructivas. La lujuria nubla nuestro juicio, debilita nuestra espiritualidad y nos aleja de la presencia de Dios. Es una advertencia severa para todos nosotros. Pero, ¿cómo podemos evitar caer en la trampa de la lujuria? La clave está en cultivar una mente y un corazón puros. Debemos ser conscientes de nuestros pensamientos y deseos, y estar dispuestos a tomar medidas para controlar nuestras miradas y pensamientos. En Filipenses 4:8, se nos insta a pensar en todo lo que es verdadero, noble, justo,
puro y amable. El camino hacia la libertad de la lujuria comienza con la rendición a Dios y la búsqueda de su ayuda. Debemos llenar nuestras mentes con la verdad de su palabra, rodearnos de compañía sabia y estar dispuestos a luchar contra nuestros impulsos pecaminosos. La lujuria no tiene por qué dominarnos, podemos encontrar la fuerza para resistirla. Pecado sexual número 2, la fornicación. El pecado ardiente que consume el amor verdadero. ¿Qué sucede cuando el fuego del deseo se desata sin restricciones, arrasando con los límites del amor verdadero? En el segundo pecado sexual que exploraremos, nos sumergimos en las profundidades de la fornicación, un acto que va más allá de la mera atracción física y se adentra en la distorsión de las relaciones sexuales tal como Dios las diseñó. La fornicación, según la Biblia, es la actividad sexual fuera del matrimonio. Es buscar la intimidad física sin el compromiso y la protección del pacto matrimonial. En 1 Tesalonicenses 4:3, se nos insta a abstenernos de la fornicación y a vivir una vida de santidad, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación. Estas palabras nos revelan la importancia de mantenernos fieles a los principios divinos en nuestras relaciones íntimas. La historia de José y la esposa de Potifar en el libro de Génesis es un ejemplo impactante de los peligros y las consecuencias de la fornicación. José era un hombre justo y fiel a Dios, pero fue tentado por la esposa de su amo. A pesar de la presión y la oportunidad, José se negó a ceder a la tentación y huyó de ella. Su integridad y obediencia a Dios le permitieron mantenerse alejado de la fornicación y recibir bendiciones en su vida. Las consecuencias de la fornicación son numerosas. Va más allá de la satisfacción momentánea del deseo físico y puede llevar a la destrucción de relaciones, la pérdida de confianza y la carga emocional insostenible. Además, la fornicación deshonra el diseño sagrado de la sexualidad y aleja a las personas de la plenitud que Dios tiene reservada para ellas. Para mantenernos alejados de la fornicación, es esencial establecer límites claros y comprometernos a vivir una vida de pureza sexual. Esto implica tomar decisiones conscientes acerca de nuestras compañías, evitar situaciones tentadoras y buscar la ayuda de Dios para resistir las presiones y las tentaciones. En 1 Corintios 6 y 18, se nos insta a huir de la fornicación, reconociendo que este pecado es diferente a los demás y afecta directamente nuestro propio cuerpo. Recordemos que la fornicación es un pecado ardiente que puede consumir el amor verdadero y causar daños irreparables. Pero también recordemos que tenemos el poder de elegir la pureza y la fidelidad en nuestras relaciones. A través de la sabiduría bíblica y el compromiso con los principios divinos, podemos experimentar la plenitud y el gozo que provienen de vivir en armonía con el propósito divino para nuestras vidas. Pecado sexual número 3, el adulterio, el engaño que destruye matrimonios y rompe corazones. ¿Qué ocurre cuando la promesa sagrada del matrimonio se ve traicionada por el engaño y la infidelidad? En el tercer pecado sexual que exploraremos, nos adentramos en el mundo oscuro y devastador del adulterio, un acto que rompe la confianza, destruye los lazos matrimoniales y hiere profundamente los corazones involucrados. El adulterio, según la Biblia, es tener relaciones sexuales con alguien que no es tu cónyuge, violando así el pacto matrimonial y la fidelidad prometida. En el libro de Éxodo 8 y 14, el mandamiento es claro: no cometerás adulterio. Estas palabras nos revelan la importancia de la fidelidad y la pureza en el matrimonio. La historia de David y Betsabé es un ejemplo vívido de las consecuencias desgarradoras del adulterio. David, un hombre elegido por Dios, cayó en la tentación y cometió adulterio con Betsabé, la esposa de Urías. Su pecado no solo resultó en el embarazo de Betsabé, sino que también llevó a la muerte de Urías y trajo dolor y discordia a la vida de David y su familia. El adulterio no solo afecta a las personas directamente involucradas, sino que también tiene un impacto duradero en las familias y la comunidad en general. Rompe la confianza, genera resentimiento y deja cicatrices emocionales profundas.
Además, el adulterio socava la base misma del matrimonio y distorsiona el diseño divino para la unión de un hombre y una mujer. Para evitar caer en la trampa del adulterio, es esencial cultivar y proteger la intimidad en el matrimonio. Esto implica cultivar una comunicación abierta y honesta, fortalecer la conexión emocional y física con la pareja y mantenerse fieles a los compromisos y votos matrimoniales. En Proverbios 5, 15-18, se nos insta a encontrar satisfacción y deleite en nuestra propia pareja. Bebe el agua de tu propia cisterna, el agua que brota de tu propio pozo, que tu fuente sea bendita, y regocíjate con la mujer de tu juventud. Recordemos que el adulterio es un engaño devastador que destruye matrimonios y rompe corazones. Pero también recordemos que podemos evitar caer en esta trampa a través del compromiso con la fidelidad, la comunicación y la protección de nuestra relación matrimonial. Busquemos la guía y la fortaleza de Dios para mantenernos fieles a nuestro cónyuge y experimentemos el amor y la intimidad duraderos que provienen de vivir en obediencia a sus principios. Pecado sexual número 4. La pornografía, la trampa tentadora que distorsiona la verdadera intimidad. ¿Qué sucede cuando la búsqueda de placer y satisfacción sexual se desvía hacia un mundo virtual lleno de imágenes y fantasías distorsionadas? En el cuarto pecado sexual que exploraremos, nos sumergimos en el oscuro y adictivo abismo de la pornografía, una trampa tentadora que corrompe la verdadera intimidad y deja cicatrices profundas en la mente y el espíritu. La pornografía, según la Biblia, es la representación explícita y gráfica de la sexualidad humana diseñada para provocar excitación y gratificación sexual. En Mateo 5:28, Jesús nos advierte sobre el peligro de la lujuria y el deseo impuro, pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Estas palabras nos revelan la importancia de mantener nuestra mente y nuestros ojos alejados de la distorsión y la inmoralidad sexual. El consumo de pornografía tiene consecuencias negativas según la Biblia. Distorsiona nuestra percepción de la sexualidad, promoviendo la objetificación y la explotación de las personas. Además, alimenta la lujuria y el deseo insaciable, promoviendo una mentalidad egoísta y de gratificación inmediata. La pornografía también puede llevar a la adicción, a la disminución de la intimidad en las relaciones reales y a la pérdida de la conexión emocional y espiritual con la pareja. Para superar la adicción a la pornografía, es necesario reconocer el problema y buscar ayuda. Esto implica ser honestos con nosotros mismos y con Dios, confesando nuestro pecado y buscando su perdón y restauración. Además, es importante establecer barreras y límites en nuestro acceso a la pornografía, como bloqueadores de contenido en línea y la rendición de cuentas a personas de confianza. En 1 Corintios 6:18, se nos insta a huir de la inmoralidad sexual, reconociendo que debemos tomar acciones concretas para evitar caer en la tentación. Recordemos que la pornografía es una trampa tentadora que distorsiona la verdadera intimidad y nos aleja de la plenitud que Dios tiene reservada para nuestras relaciones. Pero también recordemos que hay esperanza y ayuda disponible para aquellos que luchan con la adicción a la pornografía. A través del arrepentimiento, la búsqueda de ayuda y la rendición a la voluntad de Dios, podemos experimentar la sanidad y la restauración en nuestra mente, emociones y relaciones. Pecado sexual número 5. La homosexualidad, explorando la complejidad y el amor en la diversidad. En el quinto pecado sexual que exploraremos, nos sumergimos en un tema complejo y controversial, la homosexualidad. Este tema ha sido objeto de debate y división en diversas comunidades y, en este espacio, buscamos comprender la perspectiva bíblica. Explorar ejemplos y referencias relacionadas y brindar reflexiones y consejos para aquellos que enfrentan esta lucha. La perspectiva bíblica sobre la homosexualidad se encuentra en varios pasajes de las Escrituras. En Levítico 6:22, se establece claramente: no te acostarás con varón como si fuera mujer, es abominación.
A través de esta y otras citas bíblicas, se expresa la posición de que las relaciones sexuales entre personas del mismo sexo son vistas como pecaminosas según la enseñanza bíblica. La historia de Sodoma y Gomorra, como se relata en el libro del Génesis, también es un ejemplo bíblico relacionado con la homosexualidad. Estas ciudades fueron destruidas debido a su gran maldad, incluyendo la práctica de la homosexualidad. Génesis 19, 4-5 nos muestra cómo los hombres de Sodoma rodearon la casa de Lot, demandando tener relaciones sexuales con los 2 ángeles que estaban allí. Es importante reconocer que, aunque la Biblia condena la práctica de la homosexualidad, también nos enseña el amor, la compasión y la aceptación de todas las personas, independientemente de su orientación sexual. En Juan 1:34, Jesús nos da un nuevo mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. Este amor incondicional es un recordatorio de que debemos tratar a todos con respeto y dignidad, sin importar su orientación sexual. Para aquellos que enfrentan la lucha de la homosexualidad, es esencial buscar una relación íntima con Dios y encontrar apoyo en comunidades de fe que aborden este tema con amor y comprensión. Es importante recordar que todos somos pecadores y que Dios ofrece su gracia y perdón a todos los que se acercan a Él con sinceridad y arrepentimiento. Además, buscar consejería y apoyo profesional puede ser beneficioso para abordar las cuestiones emocionales y espirituales relacionadas con esta lucha. Recordemos que la homosexualidad es un tema complejo y delicado, y nuestras opiniones y creencias pueden variar. Sin embargo, como seguidores de Cristo, debemos buscar la verdad y el amor en todo momento. Mantengamos un espíritu de compasión y respeto hacia aquellos que enfrentan esta lucha, recordando siempre la importancia de amarnos unos a otros como Jesús nos amó. Pecado sexual número 6, la prostitución, un oscuro laberinto de deseo y destrucción. Adentrémonos en un tema que nos confronta con la realidad cruda y dolorosa de la prostitución. En este 6º pecado sexual, nos sumergimos en un oscuro laberinto de deseo y destrucción, explorando su explicación bíblica, las historias que la Biblia aborda al respecto y cómo evitar caer en su trampa seductora. La prostitución, según la Biblia, es la venta y el intercambio de relaciones sexuales por dinero o bienes materiales. Es una práctica que se encuentra enraizada en la codicia, la explotación y la desesperación. En 1 Corintios 6, 15-16, se nos recuerda, ¿no sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? ¿O no sabéis que el que se une con una ramera, es un cuerpo con ella? Estas palabras nos revelan la gravedad de involucrarnos en la prostitución y cómo afecta nuestra relación con Dios y con nosotros mismos. La Biblia nos presenta historias que abordan la prostitución, mostrando sus peligros y consecuencias. Un ejemplo es la historia de Rahab en el libro de Josué. Rahab era una mujer prostituta que habitaba en Jericó, y aunque su profesión era deshonrada, su fe y valentía al proteger a los espías de Israel le valieron ser salvada cuando Jericó fue destruida. Esta historia nos muestra que, incluso en los lugares más oscuros, la redención y la gracia de Dios pueden estar presentes. Evitar caer en la trampa de la prostitución requiere una combinación de conciencia, fortaleza y sabiduría. Es esencial entender el valor y la dignidad de nuestro cuerpo, que es un templo del Espíritu Santo, 1 Corintios 6, 19-20. Además, debemos buscar relaciones saludables y respetuosas basadas en el amor y la fidelidad, en lugar de involucrarnos en transacciones sexuales vacías y destructivas. La lucha contra la tentación de la prostitución también implica rodearnos de una comunidad de apoyo y buscar ayuda profesional si es necesario. En Proverbios 27, 17, se nos dice, el hierro con hierro se aguza, y así el hombre aguza el rostro de su amigo. Es importante contar con amigos y mentores que nos animen, nos corrijan y nos guíen en el camino de la pureza y la integridad sexual. Recordemos que la prostitución es un laberinto oscuro que promete satisfacción y placer, pero que en realidad conduce a la destrucción y al vacío.
Mantengamos nuestros ojos y nuestros corazones enfocados en la verdad y la sabiduría de la palabra de Dios. Busquemos la redención y la restauración en Jesús, quien dio su vida para liberarnos de las cadenas del pecado. Pecado sexual número 7. La violación, un grito silenciado, una búsqueda de justicia. Adentrémonos en una oscuridad abrumadora, en el séptimo pecado sexual que nos confronta con la realidad dolorosa de la violación. En este tema terriblemente serio, exploraremos el enfoque bíblico sobre la violación, los relatos que la Biblia presenta y las implicaciones de justicia y apoyo hacia las víctimas que debemos considerar. La violación es un acto abominable y devastador que atenta contra la dignidad y el valor intrínseco de una persona. Desde una perspectiva bíblica, la violación es condenada rotundamente. En Deuteronomio 22, 25-27, se establece: «Mas si fuere en el campo, la mujer clamada, y no hubiere quien la liberte, el hombre que se acostó con ella morirá, el hombre solo, no morirá la mujer». Estas palabras nos revelan el severo juicio que recae sobre el perpetrador y la necesidad de proteger y brindar justicia a la víctima. La Biblia presenta relatos que muestran las consecuencias devastadoras de la violación. Uno de ellos es la historia de Tamar en 2 Samuel 13. Tamar, hija del rey David, fue violada por su medio hermano Amnón. Este acto de violencia causó una profunda aflicción en Tamar y desencadenó una serie de eventos trágicos en la familia real. Esta historia nos muestra el dolor y la destrucción que acompañan a la violación, así como la necesidad de responder y buscar justicia. Frente a la violación, es esencial levantar nuestra voz en defensa de las víctimas y buscar justicia en todas las dimensiones. La Biblia nos llama a ser defensores de los oprimidos y a buscar la restauración y el apoyo para aquellos que han sido víctimas de esta atrocidad. En Proverbios 31, 8-9, se nos insta: «Abre tu boca por el mudo en el juicio de todos los desvalidos». Abre tu boca, juzga justamente, y defiende los derechos del afligido y del menesteroso. Estas palabras nos desafían a ser voces de justicia y compasión en tiempos de sufrimiento. Además de buscar justicia, debemos brindar apoyo y cuidado a las víctimas de violación. Es fundamental que creemos espacios seguros donde las víctimas puedan compartir su experiencia, recibir apoyo emocional y buscar sanación. Como comunidad, debemos estar dispuestos a escuchar y creer a las víctimas, brindarles apoyo profesional y pastoral, y trabajar hacia la prevención de la violencia sexual. Recordemos que la violación es un crimen atroz que deja cicatrices profundas en la vida de las personas. Como seguidores de Cristo, debemos levantar nuestra voz en contra de esta injusticia y buscar la justicia y el apoyo necesario para las víctimas. Juntos, podemos trabajar para crear un mundo donde la violación sea erradicada y donde se brinde amor, compasión y sanación a aquellos que han sufrido este terrible pecado.